Posiblemente si digo su nombre inmediatamente sabrás de quién te estoy hablando, pues no te presentaré a cualquier asesino en serie, sino uno de los más despiadados que aprovecharon su singular encanto para atraer a sus víctimas, que te adelanto, sumaron 17. Jeffrey Dahmer cometió crímenes impensables que aún causan escalofríos en las personas que conocen su historia, ya que los métodos que utilizaba no solo para acabar con sus vidas, sino también para deshacerse de sus cuerpos. Nunca antes lo habían visto con ningún otro. Pero familia, antes de iniciar con el video te quiero dar la bienvenida. Yo soy Laura y quiero aprovechar para pedirte que si aún no te has suscrito al canal, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Un asesino nace, o se hace. ¿Qué piensas acerca de esto? Y me atrevo a preguntarte, porque algunos psiquiatras dicen que las causas para asesinar a otro derivan en las circunstancias, por ejemplo su entorno, mientras que otros expertos se atreven a decir que puede ser algo neuronal, que no pueden controlar. Pero en el caso de Jeffrey Dahmer, fue todo lo contrario, pues aunque tuvo problemas de ausencia por parte de sus padres, jamás se quejó por amor o comprensión. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960. Fue el primer hijo de Lionel y Joyce Annette, que es importante decirlo, su mamá sufría ataques de ansiedad y tendencia de quitarse la vida. Esto tendría significativas consecuencias, pues tanto él como su hermano crecieron muy descuidados, pero de acuerdo con las autoridades policiales y los médicos que lo trataron, Dahmer, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, no transitó por una infancia traumática que involucrara abusos y maltratos físicos o sexuales, y menciono esto último, porque durante toda su adolescencia mantuvo pensamientos sexuales enfermizos hacia los animales, hasta que llegó a realizarlos con algunos que encontraba muertos en la carretera, y más adelante los asesinaría él mismo, al tener la necesidad de saber qué se sentía. Sus padres nunca se enteraron de esto, ni mucho menos que en secundaria fuera el terror de profesores y alumnos, a quienes constantemente molestaba. Además rompía las reglas de su instituto, y hasta llegó a tener reportes que indicaban que era extraño e inadaptado, y con esto estaba más que claro que algo no andaba bien con él. Nadie podía ponerle un alto, pues sus padres ya para ese entonces se habían divorciado, y al estar más preocupados en sus problemas pasaban por alto todo lo que les ocurría a sus hijos, y lo más alarmante es que ese sentimiento de abandono se hacía más fuerte, y quitarle la vida a los animales ya no lo complacía del todo. Quería probar algo nuevo, más extremo, que en verdad lo hiciera sentir vivo, y qué mejor que comenzar a arrebatar vidas humanas, las cuales iniciaron oficialmente en junio de 1978. Al cumplir los 18 años, Dahmer, que carecía de supervisión por parte de su madre, se convertiría en un despiadado criminal cuyo modus operandi incluía la violación, necrofilia, desmembramiento y canibalismo. De ahí que llame la atención su comportamiento por expertos y público en general, pues quien era considerado como un introvertido hombre, dio con su primera víctima, Stephen Hinks, un joven que compartía la misma edad que Dahmer y que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía su victimario. El adolescente lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y se ofreció a llevar a Hicks al concierto. Platicaron por algún tiempo y de la nada le pidió que fueran a su casa para tomar algo. El joven, al creer que era una buena idea para conocerse un poco más, aceptó, pero una vez que estuvieron ahí, y ante la insistencia de Hicks de retirarse, pues estaba ansioso de llegar al concierto, Dahmer se molestó porque lo tomó como un rechazo, y como una reacción que nunca antes había experimentado, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse, y luego lo estranguló hasta matarlo. Ahora sabía que se sentía y de forma enfermiza. No se arrepintió, pero sabía algo, que ya no podía parar. Y lo siguiente que hizo fue desmembrar su cuerpo y disolverlo en ácido, una técnica que aprendió con todos los animales que asesinaba, y que le serviría muy bien para llevarlo a cabo en cada una de sus víctimas humanas. Este fue el primero de muchos crímenes que Dahmer pudo ocultar gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Incluso 9 años más tarde de haberlo cometido, pudo ir a la Universidad de Ohio, pero lo dejaría un semestre después de haber iniciado debido a su alcoholismo, el cual desarrolló a muy temprana edad, y sin dejar a un lado que faltaba demasiado.
De igual manera fue dado de baja honorablemente del ejército en 1981, donde se desempeñó durante 2 años como médico de combate, ya que su manera desmedida de beber no estaba permitida. Así que no tuvo más opción que mudarse a la casa de su abuela en las afueras de Milwaukee. Ahí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres. Se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. Pero había algo que los hombres con quienes salía desconocían, y este era su oscuro pasado, que en noviembre de 1987 despertaría en su segunda víctima, Steve Tuomi, de 25 años, a quien conoció en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. No recuerda cómo asesinó a Tuomi, pero aseguró que despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A pesar de esta amnesia que se le presentó, sentía satisfacción. De nuevo lo había hecho y lo único que no quería es que pasara tanto tiempo para volver a hacerlo. A partir de ahí, y ya alejado de su abuela por no permitirle que llevara hombres a su casa, iniciaría una serie de asesinatos que seguía un modus operandi similar. Conocer a un joven en un bar, llevarlo a su apartamento rentado en el centro de Milwaukee, sedarlo y después estrangularlo. Al principio llevaba a su nuevo hogar a hombres que seducía en los bares, para luego intimar con ellos, pero después los convencía de posar desnudos para él, a cambio de dinero. De esta forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Damsgaard, Anthony Sears, Raymond Smith, Ernest Miller, Edward Smith, David Thomas, Curtis Strutter, Errol Lindsay, Conner Xenesiphon, Tony Hughes, Oliver Lisi, Mark Turner y Joseph Bradahoe. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba, como ya te lo había mencionado, el cuerpo de sus víctimas. Pero otro de sus secretos es que conservaba sus partes guardándolos en la nevera o sumergiéndolas en soluciones salinas. Por supuesto que al realizar estos actos, causaba que muchos de sus vecinos escucharan ruidos extraños, pero con lo que no podían era con el olor fétido que provocaba conservarlas en su apartamento. Llegaron a reclamarle, pero él les decía de forma segura que era carne que conservaba en su nevera, la cual ya estaba en mal estado. E increíblemente esto duró 5 años sin que alguien lograra descubrirlo. El crimen perfecto no existe, y Jeffrey Dahmer no sería la excepción, pues en julio de 1991 llevó a su casa a Tracy Edwards, un joven de 32 años a quien le tomaría unas fotografías, a cambio de $100. Sin embargo, Edwards notó que algo no estaba bien con él, principalmente en su comportamiento insistente, y antes de que quisiera hacerle daño, logró escapar del apartamento y rápidamente llamó la atención de 2 policías, quienes en un principio no le creyeron, pues Jeffrey Dahmer lo había sedado. Pero luego de tanto insistir, los convenció y de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Una vez que llegaron lo notaron muy nervioso, y no les permitía el paso, pero luego de varios intentos los dejó entrar. Los oficiales fueron testigos del olor repulsivo que les provocaba asco. Le preguntaron de dónde venía, y como era costumbre, les respondió lo mismo que a sus vecinos, que era por la carne que mantenía en su nevera en mal estado. Observaron el lugar por algunos segundos, hasta que descubrieron un par de fotografías de cuerpos desmembrados y restos humanos que mantenía en un barril con ácido. Y lo más aterrador es que también conservaba algunas cabezas de sus víctimas, pues le gustaba contemplarlas a solas. Dahmer en un principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra, así que ya no tenía escapatoria, por la que aceptó su culpabilidad y aseguró que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Además que lo había hecho, pues tenía un tipo de trastorno que agudizaba más sus acciones, uno de ellos el miedo al abandono, de ahí que se negara a deshacerse de los restos de sus víctimas. Este no era un comportamiento normal, así que el jurado por un momento pensó si debía ser enviado a un hospital psiquiátrico, pero tras analizarlo, fue declarado mentalmente sano, y como consecuencia Dahmer fue condenado a cumplir 15 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión estatal de Ohio. Pero no cumpliría como dictaba la sentencia, pues años después murió luego de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda, en medio de una riña carcelaria.
Según reportes oficiales, el monstruo de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, falleció a causa de un trauma craneal y cerebral por un golpe en la cabeza producido por una barra de metal. Y la razón para hacerlo, según su agresor Christopher Scaber, había sobrepasado la línea con algunas personas, con los prisioneros y con el personal de la prisión, pues sentía que él era la ley y por lo tanto merecía que lo respetaran y obedecieran. Además añadió que algunas personas que estaban en prisión estaban arrepentidas, pero él no era una de esas, más bien era frío, calculador y cruel. También señaló que Dahmer hacía bromas constantemente sobre el canibalismo, lo cual incomodaba a muchos, pues mientras estaban en el comedor, vertía salsa de tomate en su comida, simulando que eran extremidades de sus nuevas víctimas, lo que molestaba demasiado a Christopher, tanto que decidió de un momento a otro acabar con él. Otros cuentan que Scaber, quien se encontraba en prisión cumpliendo 2 condenas de cadena perpetua por asesinar al jefe de programas del Cuerpo de Conservación Juvenil y a Jesse Anderson, había asesinado a Jeffrey Dahmer porque se encontraba tomando antipsicóticos, lo que provocó que no estuviera consciente de sus acciones, y como consecuencia su eterna condena, se había sumado otra más por atacar a Jeffrey Dahmer. Cuando sus vecinos se enteraron de lo que había hecho, se aterraron y comenzaron a tener ataques de ansiedad, pues a simple vista, Jeffrey Dahmer se veía como un hombre cualquiera, y parecía llevar una vida normal en un vecindario común. Pero a puerta cerrada, Dahmer era un monstruo, un asesino serial violento, que llegó a matar a 17 hombres, aprovechando su capacidad para salirse con la suya, pues también gozaba de una facilidad de palabra del que muchos decían, cualquiera pudo ser su presa. Y en cuanto a su familia, te cuento que su mamá falleció de cáncer de mama, su padre está recluido en una casa de retiro, mientras que su hermano decidió cambiar su nombre y apellido, pues se avergonzaba de ser parte de esta familia que fue descrita por la sociedad como los creadores de un peligroso asesino. Jeffrey Dahmer llegó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee, y sus crímenes pasaron a la historia como los más perturbadores, cometidos por un asesino en serie en los Estados Unidos. Sin embargo, su padre consideraba que su hijo despertó un lado perverso, a causa de su exesposa, pues debido a que tenía pensamientos de quitarse la vida, ingirió medicamentos antidepresivos durante todo el embarazo, lo que asegura fue el detonante de todo. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén y nos vemos en el próximo video.